Aquí tienes la traducción completa al español, escrita en un lenguaje natural, claro y fácil de hablar, como si fuera un relato oral contado por un veterano frente a una grabadora. He mantenido absolutamente todo el contenido, cada detalle, cada sensación y cada frase, solo adaptada al español hablado y fluido para que sea cómoda de leer en voz alta. Febrero del 47. Mar abierto, al sur del mundo. Un lugar que se come el acero y a los hombres por igual. Llevábamos 5 días en la última etapa de reconocimiento. El aire estaba tan claro que se veía hasta el infinito. Pero algo no cuadraba. Demasiado quieto, como si el mundo contuviera la respiración. El hielo debajo parecía tallado más que roto, con líneas largas que no coincidían con ningún mapa. Mis instrumentos se movían solos, sin motivo aparente. El buque nodriza, el Pine Island, estaba a 5 millas de la barrera, chiquito contra toda esa sábana blanca. Olía a combustible a través de los guantes, un olor fuerte y helado. Los motores giraban al ralentí y la radio siseaba con un pulso que no era de ninguna emisora conocida. Cada 9 segundos exactamente, un golpe y paraba. Nuestras órdenes eran simples: vuelos fotográficos, muestras meteorológicas, prácticas de amerizaje, pero nadie hablaba de lo que de verdad llevábamos en la bodega. Había una caja sellada con cinta de la Marina, solo números escritos. Cuando soplaba el viento, se oía un golpeteo suave dentro, como si algo llamara. Apunté la hora. El pulso volvió a sonar. Habíamos zarpado de Norfolk a finales del verano del 46. El mundo todavía olía a pólvora de la guerra que acababa de terminar. Y aún así, la Marina nos mandaba a otra campaña, esta vez contra el frío mismo. La llamaron Operación High Jump, un nombre que parecía de broma, como un ejercicio de colegio. Pero la flota no mentía. 13 barcos, miles de hombres y un portaaviones lleno de aviones. Con tanto hierro no se viene a estudiar pingüinos. Yo era radiotelegrafista de segunda en un PBM Mariner, hidrocanoa del Grupo Central, bajo el mando directo del almirante Byrd. El portaaviones USS Philippine Sea nos había traído la mayoría de los aviones hasta el sur. Nuestra nodriza, el Pine Island, era un buque de rescate y reconocimiento de largo alcance, mucho combustible y una tripulación dura, de las que aguantan semanas en el fin del mundo. Cruzamos el Ecuador antes de Navidad, con un calor que ahogaba bajo cubierta. Luego, casi de golpe, el aire se volvió cortante, limpio y cruel. El barco cabeceaba en aguas grises y cada día la temperatura caía hasta que el mar se convirtió en papilla. Cuando aparecieron los primeros icebergs, todos nos callamos. Hasta los veteranos los miraban como si fueran fantasmas. En teoría, todo era claro. Reconocer la región de Ross, fotografiar costas, probar equipo de supervivencia, medir distorsiones de radio cerca del polo. Esa última parte era cosa mía. Yo manejaba el transmisor de onda larga y un magnetómetro nuevo que llevábamos a popa. El mando quería saber cómo afectaba el clima polar a las ondas. Decían que era para mejorar la cartografía. Puede ser, pero algunos oficiales llevaban parches que yo nunca había visto, y sus cuadernos siempre estaban bajo llave. Llegamos a la Bahía de las Ballenas a finales de diciembre. La barrera de hielo parecía infinita, blanca saliendo directamente del agua negra. El reflector del barco barría crestas que brillaban verdes como cristal. Echamos ancla junto a la barrera y montamos la grúa para los hidrocanoas. El frío te atravesaba la parca, de ese que hace cantar al metal cuando lo tocas. La primera semana fue rutina. Vuelos cortos de reconocimiento, mapas en cuadrícula, suministros a los equipos que montaban la base Little America 4. Despegábamos en la media luz, dábamos vueltas por la costa y regresábamos al anochecer. Motores llenos de hielo, comunicaciones que se perdían bajo la estática. Nada raro, hasta el quinto vuelo. Esa mañana, al despegar, la brújula dio 4 vueltas completas. El piloto dijo que sería flujo magnético, pero volvió a pasar a mitad del mar de Ross. La aguja del magnetómetro se clavó en el tope y luego temblaba como cable vivo. Al mismo tiempo la radio captó un pulso bajo y rítmico, 3 golpes cada 9 segundos. No era interferencia, no era ninguna señal conocida.
Lo anoté todo, tomé demoras y se lo pasé al oficial de guardia. Leyó los números 2 veces y me dijo que lo archivara para análisis de comunicaciones. Nunca más se habló del tema. Esa noche en cubierta, el cielo estaba lleno de halos de hielo, anillos pálidos alrededor de la luna. Olía a diésel mezclado con algo más, como azufre quemado. El viento lo traía desde la barrera. Alguien bromeó con volcanes bajo la nieve, pero vi al teniente del equipo científico mirando el horizonte con prismáticos mucho después de que las risas se apagaran. Al día siguiente desapareció un grupo de reconocimiento en tierra. 4 hombres y su trineo motorizado, vistos por última vez rumbo a las crestas del oeste. El tiempo empeoró y nos dejó en tierra. A la segunda noche perdimos contacto por radio. Cuando por fin aclaró, la luz era cegadora. El hielo brillaba en bandas de azul y plata. Nos ordenaron revisar unas coordenadas nuevas al oeste de los mapas conocidos. El mismo teniente nos entregó un estuche metálico sellado para llevar. Dijo que eran sensores ambientales. Sonaba a hueco cuando lo movías. Despegamos al amanecer, los motores soltando escarcha. Cuando la nodriza se hizo pequeña detrás, oí otra vez ese golpeteo suave debajo del fuselaje, casi como el latido del propio casco. El piloto lo llamó cambio de hielo. Yo no estaba tan seguro. Volamos 2 horas a estima, buscando movimiento o humo. De pronto el hielo se abrió en un tramo de agua oscura, perfectamente redondo, con vapor saliendo. El olor a azufre nos golpeó otra vez, más fuerte. Marqué la coordenada y puse la radio en onda larga. El pulso volvió, limpio y constante. El mismo ritmo de antes. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. Empecé a contar sin querer. Cada 9 era un ciclo. El piloto dio una vuelta y dijo que intentaríamos amerizar en el borde para repostar de los bidones de reserva y reconocer el sitio. El agua tendría que estar congelada, pero tenía olas pequeñas y constantes. El ingeniero dijo que sería geotérmico. El teniente solo asintió. La primera vez que los flotadores tocaron esa agua, el olor llenó la cabina. Algo metálico debajo, como monedas viejas en salmuera. La aguja del magnetómetro se disparó a la derecha y se quedó ahí. Taxiábamos hacia el anillo interior con cuidado de no romper el hielo fino. Debajo, algo oscuro se movía, líneas o crestas demasiado rectas para ser roca natural. El piloto puso motores al ralentí. El agua dio 2 golpes contra el casco, luego el mismo patrón que oí en los auriculares. Ahí me di cuenta. El pulso de la radio y los golpes del casco estaban sincronizados. Se me puso la piel de gallina. Estuvimos 1 minuto entero a la deriva antes de que el teniente ordenara cámaras. El piloto mantuvo el avión quieto mientras el fotógrafo se asomaba por la escotilla. Sacó un carrete entero, foto tras foto, con los dedos tiesos dentro de los guantes. El objetivo se empañaba por el calor que salía del agua. Nadie hablaba. El ingeniero miraba el indicador de temperatura subir varios grados, aunque afuera estábamos a muchos bajo cero. Yo apuntaba todo: hora, coordenadas, combustible restante, conteo de pulso. Se me rompió la punta del lápiz a mitad. El sonido de los auriculares cambió de pronto, como si la señal se hubiera movido. Intenté contactar con la nodriza y solo obtuve estática. Cuando me quité los cascos, seguía oyéndolo débilmente por el agujero, como si estuviera dentro del avión. El teniente nos mandó acercarnos más a la orilla. Era hielo mezclado con grava negra, una franja que no pegaba con el blanco de alrededor. Vimos 2 trineos medio enterrados en la nieve, sin movimiento. El piloto apagó motores y el silencio cayó como plomo. Ni viento. Salimos, las botas se hundían en la papilla. El aire sabía a azufre tan fuerte que picaba. Encontramos al primer hombre junto a los trineos, congelado dentro de la parca, mirando hacia el hielo. Su radio estaba destrozada, la antena doblada. El segundo cuerpo estaba a 20 metros más allá, medio tapado por la deriva, sin heridas, solo quieto. Los otros 2 habían desaparecido. Su equipo estaba desperdigado, como si hubieran salido corriendo.
Entre las cosas había un estuche metálico, más pequeño que una máquina de escribir, pintado de gris mate. Estaba caliente, casi quemaba. El teniente dijo que lo subiéramos. En la tapa tenía una marca quemada, 3 anillos concéntricos, como ondas. Cargamos el estuche y los cuerpos. El piloto quería largarse rápido. El viento cambiaba y el cielo se cerraba otra vez. Rodamos para despegar, motores a tope. El casco dio 2 golpes, luego otros 3. Conté 3 series antes de levantar vuelo. En ascenso, la aguja del magnetómetro volvió a la normalidad como si nada. El pulso de los auriculares se desvaneció. Cambié frecuencia y esta vez la nodriza contestó claro. Nos ordenaron volver y preparar informe. Ni una pregunta por los muertos, ni una palabra sobre las coordenadas. De vuelta en el Pine Island, los sanitarios se llevaron los cuerpos y un equipo de parcas sin insignias se llevó el estuche gris a cubiertas bajas. Nunca supimos dónde. Cuando fui a entregar mi cuaderno de radio, el oficial de comunicaciones me paró. Me pasó una hoja nueva y me dijo que lo reescribiera todo, sin entradas de pulso, sin anomalías de señal. La parte del agua abierta la cambié por superficie oscurecida por el tiempo. Dijo que eran órdenes del almirante. Nadie discutió, pero todos sentimos lo mismo. Algo olía mal. El aire alrededor de la nodriza tenía el mismo olor a azufre que el lago. Los hombres se quejaban de dolor de cabeza. Algunos juraban que sus brújulas giraban hasta dentro del comedor. 2 noches después, el mismo teniente nos llamó al piloto y a mí a la sala de mapas. La luz era tenue, solo una lámpara sobre la mesa. El estuche gris estaba ahí, limpio. Nos dijo que el próximo vuelo cubriría la misma zona, esta vez con instrumentos sintonizados a la frecuencia que yo había registrado. Lo llamó comprobación de calibración. Le pregunté qué producía el pulso. Me miró un rato largo y dijo que probablemente era atmosférico. El tono dejó claro que ahí terminaba la conversación. El piloto no se lo tragó. Dijo que nos estaban usando para algo que no era entrenamiento de supervivencia. El teniente le contestó que las órdenes venían de arriba y que el tema estaba cerrado. Despegábamos al amanecer. Esa noche no pegué ojo. Los motores afuera, tic-tac, al enfriarse, cada golpe separado exactamente como el pulso. 3, pausa, 3, pausa, 9. Contaba sin querer. Cuando cambió el viento, el olor a azufre volvió a entrar por los respiraderos. Probé el receptor de onda larga una última vez antes de acostarme. La señal estaba ahí, débil pero constante. No era voz, no era morse, solo ese latido lento bajo el siseo, como algo respirando muy hondo bajo el hielo. Llegó la mañana gris y sin viento. El piloto me esperaba en cubierta, con los ojos rojos de no dormir. Me preguntó si la señal seguía ahí. Asentí. Él dijo bajito, entonces nos está esperando. Despegamos en hora. El mar alrededor era un espejo. Nadie habló en todo el ascenso. Yo no quitaba ojo a los instrumentos, esperando el primer temblor de la aguja. Llegó antes de lo que pensaba. El pulso estaba más fuerte, más nítido, como si lo que fuera se hubiera acercado. Anoté hora, rumbo, distancia a las coordenadas anteriores. El piloto asintió corto y viró hacia aquel tramo de hielo roto donde habíamos encontrado el agua caliente. El teniente iba detrás, callado, con un portapapeles ya lleno. Olía a azufre antes de ver el lago. El pulso subía con el olor, firme como un corazón. El ingeniero se santiguó en silencio, temblándole las manos en las palancas. Volvíamos al mismo círculo de vapor y silencio. Solo que esta vez no íbamos a rescatar a nadie. El vuelo hasta el lago duró menos de 2 horas. Volábamos bajo, por debajo de la base de nubes. Motores suaves, pero tensos, como si supieran lo que había delante. El cielo era una lámina gris sin horizonte. Solo hielo que se perdía en la niebla. El olor a azufre llegó temprano, débil pero seguro, por los respiraderos al cruzar la última cresta. Cuando apareció el lago, había cambiado. El círculo era más grande, más oscuro, y el hielo del borde se había desprendido en bloques. El vapor subía en cintas. El agua tenía un brillo verdoso tenue, como luz desde abajo. Nadie dijo nada. El piloto dio 2 vueltas, cada vez más lentas.
La aguja del magnetómetro volvió a dispararse y se quedó fija. Revisé la lista de frecuencias que me había dado el teniente. El pulso estaba tan fuerte que casi se podía contar a oído. Lo iba diciendo en voz alta para que el grabador lo registrara. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. 9 largos. Y se repetía. El teniente nos mandó a amerizar en el borde norte. Su voz estaba tranquila, pero no paraba de mirar por la ventana como esperando que algo saliera. El piloto dudó. Dijo que el hielo no parecía firme. El teniente repitió la orden. El avión bajó. Los flotadores tocaron con un siseo y un golpe hueco que retumbó dentro del casco. Nos quedamos a la deriva cerca del punto donde habían estado los trineos. Habían desaparecido, tragados por el agua nueva. El aire olía pesado. Diésel y ese azufre que quema la garganta. El ingeniero puso las bombas para que circulara aceite caliente por los motores, por si teníamos que salir pitando. El teniente abrió la caja que traíamos. Dentro había varillas metálicas con cables enrollados, una cajita de control y 2 esferas negras del tamaño de cascos. Las llamó transmisores. Dijo que servirían para probar reflexión de ondas bajo el hielo. Las montamos en el suelo. Conectamos los cables al panel de radio. El pulso se volvió inmediatamente más fuerte. Salía por los altavoces aunque la radio estaba apagada. El piloto murmuró que esa señal no rebotaba. Nos estaba llamando. Nadie le contestó. Yo seguía anotando números, limpios y constantes, cada ciclo al segundo. Al rato, la luz de fuera cambió. Las nubes se abrieron un poco y entró un resplandor rojo apagado. El hielo del otro lado brillaba como cristal. Entonces la superficie del agua onduló desde el centro, no por viento, desde abajo. Círculos anchos, lentos y perfectos. El casco dio 3 golpes profundos. El teniente gritó que el flotador de estribor subía solo. El piloto aceleró para compensar. El agua parecía respirar debajo de nosotros, como si estuviéramos encima de algo vivo que respiraba por el lago. Miré por la ventanilla lateral. Bajo el agua verde vi formas, líneas rectas, ángulos agudos, una cuadrícula como la cubierta de un barco, pero enorme. Una zona se encendió suave y luego se apagó. El fotógrafo disparó fotos por el cristal hasta que la película se atascó. El teniente miraba pálido pero sin expresión. Me mandó tomar rumbo a la luz. Le di los números. Asintió y ordenó una ráfaga de transmisión justo en esa línea. Cambié a onda larga, pulsé la clave. Lo que volvió no fue estática. Era el mismo patrón 3-9, pero más rápido, como respuesta. El piloto maldijo y dijo que nos largábamos. El teniente le mandó a aguantar 60 segundos. Esa fue la orden. 60 segundos. El pulso creció hasta hacer vibrar los cristales. Lo sentía en el pecho, un martilleo sordo bajo las costillas. El olor empeoró. Metal caliente y aceite quemado. La brújula giró una vez y se quedó apuntando al sur. Luego, tan de repente como empezó, todo paró. El sonido se cortó. El casco se quedó quieto. Solo el viento movía las alas. El teniente nos dijo que recogíamos los transmisores. Una varilla estaba tibia y la otra había quemado el cable. No dijo nada, solo miró la bobina chamuscada antes de cerrar la caja. Despegamos rápido, motores casi en rojo. El agua salpicó los cristales al subir. El piloto dijo que detrás el agua estaba hirviendo, pero yo no miré. Me quedé mirando el indicador de combustible y el reloj, contando galones y minutos. El pulso no volvió, pero me zumbaban los oídos con el mismo ritmo. En la nodriza, la tripulación de cubierta notó las marcas de quemado en los flotadores y las rayas negras en el casco. El oficial de mantenimiento lo achacó a depósitos de escape. El teniente no abrió la boca. Se llevó la caja a él solo. Esa noche, el casco tembló como un pequeño terremoto. En el comedor pensaban que era hielo contra el casco. Yo no estaba tan seguro. Volví a oír el golpe, el mismo ritmo lento del lago resonando por el metal. Conté 3, pausa, 3, pausa, 9. Dormir no fue fácil. Cada ruido del barco seguía el patrón. El crujido de los cables, el chapoteo de las olas, hasta el motor del cabrestante.
Cuando por fin me dormí, soñé con las formas oscuras bajo el agua, iluminadas en verde, latiendo al ritmo de mi propio corazón. Al amanecer, el teniente nos reunió para el informe. Dijo que la prueba de equipo había sido un éxito, datos completos, y que la zona quedaba fuera de límites. Teníamos que borrar todas las notas de mapa del vuelo anterior. Los registros del magnetómetro se quedaron en su maletín. El piloto protestó. «Vimos estructuras bajo el hielo». El teniente lo miró fijo y dijo, «Viste reflejos, nada más». Luego salió sin más. Más tarde, el fotógrafo descubrió que sus carretes habían desaparecido del cuarto oscuro. En su lugar había otros nuevos, sin exponer, con el mismo número de vuelo. Nunca volvió a hablar del tema. Al atardecer, el viento giró al norte y la temperatura subió por encima de cero. El olor a azufre volvió, más fuerte, barriendo la cubierta. Alguien volvió a bromear con volcanes. Yo no me reí. Me quedé junto a la borda, cuaderno en mano, contando el pulso que ya solo yo parecía oír. Los 3 días siguientes fueron un borrón. Cancelaron vuelos por mal tiempo, aunque el cielo estaba despejado. El mar alrededor de la nodriza se congeló y luego se rejó otra vez, como si algo lo removiera desde abajo. Los hombres se pusieron nerviosos. Los simulacros se alargaban solo para tener las manos ocupadas. El olor a azufre nunca se fue. Se metió en la pintura, en las parcas, hasta en la comida. El cocinero decía que venía del agua que sacábamos de los condensadores. Nadie le creyó. Yo pasaba casi todo el tiempo en la sala de radio. El receptor seguía pillando el mismo pulso débil cada noche. Siempre 3 golpes. Pausa. 3. Pausa. 9. Cuando trazaba la demora, apuntaba directo al lago. Cada noche estaba un poco más fuerte. Se lo dije al oficial de comunicaciones. Me mandó anotarlo como ruido atmosférico. Luego cerró el cuaderno antes de que pudiera firmar. El piloto empezó a toser seco. Le temblaban las manos al servir café. Decía que sentía presión detrás de los ojos, como mal de altura aunque estuviéramos en cubierta. El ingeniero juraba que su reloj de pulsera se atrasaba cada vez que el pulso llegaba al casco. Empezamos a comprobar la hora con el cronómetro del barco cada hora. Ahora se desfasaba minutos, no segundos. Al cuarto día llegó un pequeño convoy de suministro del Grupo Estre, 3 barcos y 2 destructores de escolta. Traían bidones de combustible extra y repuestos para el flotador dañado. También trajeron caras nuevas. Un grupo de oficiales sin galones cosidos en las parcas subió de noche. Ocuparon un pañuel y lo cerraron con llave. La tripulación los llamó los hombres callados. Se mantenían aparte y movían equipo que ninguno habíamos visto nunca. Cajas largas de acero y rollos pesados de cable. Por la mañana llegaron órdenes nuevas. Otro vuelo, más al interior. Seguiríamos al norte del lago, rumbo fijo y altitud constante en patrón establecido. El teniente había desaparecido. Lo sustituyó uno de los hombres callados, que hablaba poco y llevaba un mapa doblado sin marcas. Iba en el asiento plegable detrás del piloto, pendiente de cada instrumento. Despegamos con aire en calma. El hielo abajo era azul infinito bajo el sol. El pulso empezó a los 30 minutos, débil pero constante. Yo mantenía el cuaderno limpio, anotando intervalos y demoras. El hombre de atrás apuntaba cada número sin comentario. A 80 millas tierra adentro, la brújula falló. La aguja dio media vuelta y se quedó señalando cuando tendría que ser sur. El magnetómetro se quedó en blanco. El nuevo mandó mantener posición mientras ajustaba las esferas negras de la caja. Dijo que harían de amplificadores. Al encenderlas, la radio estalló en ruido, no estática, algo como susurros bajo el agua. El piloto gritó que el intercomunicador estaba muerto, pero yo oía voces entre el ruido, bajas y rítmicas, siguiendo el mismo conteo de siempre, 3-9, solo que ahora entre golpe y golpe subía y bajaba un tono como aliento pasado por metal. El hombre me dijo que siguiera grabando. Su voz estaba tranquila, pero le temblaban las manos al girar el dial. El tono creció hasta que el fuselaje empezó a vibrar. Los cristales temblaban. El piloto gritó que cortaran energía, pero el hombre no se movió. Entonces el motor de babor tosió, petargao y volvió a estabilizarse. Abajo, el hielo brilló. Líneas rectas perfectas se extendieron desde un punto oscuro bajo nosotros.
geométricas, como si el hielo estuviera marcado por algo enterrado. El fotógrafo intentó sacar fotos, pero la película se atascó otra vez. Maldijo, dejó caer la cámara. El hombre pulsó un interruptor. El ruido paró. El silencio llenó la cabina. Solo se oían los motores. El zumbido tardó unos segundos más en irse. Cerró su cuaderno y nos mandó volver, sin explicación. De regreso, el pulso volvió, pero ahora detrás, persiguiendo nuestra señal en vez de guiarla. Lo oía débil por el casco otra vez. Golpe, golpe, golpe. El mismo patrón, más lento, pero más pesado. El ingeniero me miró y dijo: «Nos sigue». Aterrizamos al atardecer. El mar estaba negro como petróleo. En cubierta, la gente miraba al horizonte donde subían columnas de vapor como humo. El hombre del mapa se fue sin decir palabra, llevando la caja con ayuda de 2 marineros que no llevaban parches de la marina. Esa noche me quedé despierto en la sala de radio. Busqué por todas las bandas hasta dar otra vez con el pulso. Estaba más fuerte, casi limpio, con puntitos de Morse dentro. Intenté escribirlos, pero no tenían sentido. Al reproducir la cinta, se deformó esos puntos, como si el calor la hubiera tocado. Antes del amanecer sonó la alarma encubierta. Habían lanzado una bengala desde la base en tierra. Un equipo meteorológico estaba atrapado después de que sus orugas se congelaran cerca de las crestas. El mando quería un avión listo al amanecer. El nuestro era el único repostado e intacto. El piloto parecía agotado, ojos hundidos. No quería ir. Pero órdenes son órdenes. Despegamos antes de la luz, cargando raciones extra y una estufa portátil. El aire era más frío que ningún otro vuelo. Te cortaba a través del cristal. Seguimos la baliza hasta que desapareció a mitad de camino. La radio pilló el pulso en su lugar, más fuerte que nunca. El magnetómetro se salió de escala. Lo golpeó 2 veces, pero seguía clavado. La voz del piloto llegó baja por el intercomunicador. Mismo rumbo que el lago. Miré por la ventanilla lateral. El horizonte había desaparecido. Solo una llanura negra de hielo y en el centro un brillo verde tenue latiendo como un corazón lento. El olor llegó después, azufre y metal, fuerte y cálido. El piloto dijo: «Damos la vuelta», pero la brújula giró otra vez y los mandos se pusieron pesados, como si el aire se hubiera espesado. Los motores rugían, pero apenas subíamos. El pulso llenaba todos los altavoces, lo sentía bajo las costillas, como si mi propio corazón quisiera seguirlo. El ingeniero gritaba lecturas, pero llegaban distorsionadas. Por un instante vi movimiento bajo el hielo. Algo enorme se movió, demasiado grande para entenderlo, con bordes rectos y lisos como acero. Se movió una vez y todo el avión tembló. El pulso se cortó. Salimos del pozo de aire. Los motores cogieron aire limpio otra vez. La brújula se asentó al norte. El piloto no habló en todo el vuelo de vuelta. Cuando aterrizamos, la cubierta estaba en silencio salvo el viento. Los oficiales esperaban. Se llevaron al piloto enseguida. Nunca volvimos a verlo. Esa noche, los hombres callados recogieron su equipo y se fueron en un transporte pequeño. El olor a azufre quedó días después de que se fueran. Yo guardé la última cinta debajo del colchón. Todavía no sé por qué. Pasaron 2 días después del último vuelo. La base hacía simulacros todo el día, aunque no llegaban órdenes nuevas. Parecía que esperábamos un veredicto. Corrió la voz de que 3 hombres del equipo de tierra habían sido evacuados al portaaviones. Uno envuelto en mantas y mudo, los otros balbuciendo sobre luces que se movían bajo el hielo. Ninguno volvió. Yo me quedé en la sala de radio. Las bandas de onda larga estaban mudas, sin pulso, solo el siseo hueco del viento. Tendría que haberme aliviado, pero el silencio era peor, como si algo escuchara esperando que habláramos primero. El teniente volvió esa noche. Estaba más delgado, ojos rojos, el uniforme impecable pero raro, como si viniera de otro barco. Dijo que el almirante quería nuevas demoras de dispersión magnética. Salíamos otra vez al amanecer. El piloto sustituto ya estaba a bordo, un hombre tranquilo que no hacía preguntas y llevaba su propio maletín de mapas. Antes de despegar vi a 2 marineros cargando la misma caja gris en el casco del Mariner. Le habían quitado la pintura, sin marcas. El olor me golpeó al pasar, metal y azufre quemado. Despegamos justo después del amanecer. Aire limpio, visibilidad perfecta. Anoté que era raro en mi cuaderno. La brújula aguantó firme la primera hora.
Luego derivó unos grados al este, el magnetómetro se despertó, la aguja temblando. Luego volvió el pulso, suave al principio, luego firme, más fuerte que nunca. El nuevo piloto no reaccionó, volaba recto y nivel como si no lo oyera. El teniente se acercó a mi puesto y dijo bajo: «Registra esto como señal de prueba 7». Su voz sonaba cansada. Seguimos el pulso hasta el lago. El agua abierta era el doble de grande. El vapor subía más alto, en columnas. La superficie ondulaba en el mismo patrón lento. 3 olas, pausa, 3 olas, 9. No podía apartar la vista. El teniente me pasó un mensaje corto para enviar en frecuencia codificada. Solo decía: baliza confirmada, profundidad desconocida. Lo transmitía aunque no lo entendía. En cuanto envié el mensaje, el pulso cambió, el patrón se rompió. Los golpes se aceleraron hasta fundirse en un tono largo. El casco tembló, los instrumentos se volvieron locos, agujas girando, luces parpadeando. El ingeniero gritó que el motor de babor perdía potencia. El piloto intentó subir, pero caímos 100 pies antes de que recuperara. La luz de fuera se apagó aunque el cielo seguía claro. Miré por la ventanilla y vi el agua volverse negra, tragándose la luz verde. Luego un resplandor subió desde abajo, más fuerte, extendiéndose en líneas rectas como venas bajo la superficie. El teniente me mandó cortar transmisión. Apagué el interruptor, pero el sonido seguía. Ya no era radio. Venía del casco mismo. Una vibración baja, casi una voz dentro. El nuevo piloto no cambió de expresión cuando la brújula dio 2 vueltas completas y se quedó fija al norte otra vez. El ingeniero gritó que nos sobrecalentábamos. Olía a aceite caliente y azufre. Vi la escarcha derretirse en los marcos de las ventanas, aunque afuera estábamos a 30 bajo cero. De pronto todo paró. El zumbido se cortó. Los indicadores se quedaron quietos a mitad de oscilación. Nos nivelamos en aire muerto, motores firmes. Nadie habló mucho rato. El teniente por fin dijo que volviéramos a base. Su voz era plana, como quien lee. Asentí, cambié al canal principal e intenté llamar a la nodriza. Solo estática. Volamos a estima casi 1 hora, guiándonos por el sol apenas visible. El pulso no volvió, pero de vez en cuando el casco daba un solo golpe. Siempre uno, nunca más. Cuando encontramos la nodriza estaba escorada un poco. El hielo se había movido alrededor del casco, crujiendo fuerte. Al amerizar, vi grúas bajando algo grande y cubierto a una bodega. Lo que fuera, echaba vapor en el frío. Una vez a bordo, el teniente y el nuevo piloto se fueron con la caja. Al resto nos mandaron descansar. Sin informe, sin debriefing, solo órdenes de reposo que parecían más aislamiento. Esa noche encontré un papelito metido en el bolsillo de mi chaqueta de vuelo. 3 líneas de números: frecuencia, rumbo, profundidad en pies, no metros. Sin nombre, sin firma. Comprobé 2 veces. La profundidad era imposible para un lago en la barrera. Significaba que el agua bajaba mucho más allá del hielo, hasta roca, o algo más. Cuando intenté entregárselo al oficial de comunicaciones, lo miró una vez y me dijo que lo olvidara. No quieres quedarte con eso, hijo. Lo rompió y lo tiró al cubo de basura. Pero yo ya había copiado los números en mi cuaderno. Esa misma noche, el pulso volvió a mis auriculares. Aunque la radio estaba apagada, lo oía en mi propia respiración. Lento y firme. 3, pausa. 3, pausa, 9. A la mañana siguiente el barco estaba raro, demasiado callado. El generador zumbaba, los motores tic-tac, pero todas las voces en cubierta eran susurros. Era como si el frío hubiera apagado el ruido. Los hombres evitaban el costado de babor donde habían cargado el equipo nuevo. Lo cubrían lonas gruesas, pero salía vapor por debajo. El teniente había vuelto a desaparecer. Nadie sabía dónde. El nuevo piloto se había metido en un camarote aparte y cerró con llave. Vi sus botas alineadas fuera de la puerta, como un hombre listo para irse pero esperando la orden. Me quedé en la sala de radio escribiendo todo lo que recordaba del último vuelo. Rumbos, conteos de pulso, hasta el olor. Pensé que si lo ponía todo en papel, cobraría sentido. No fue así. Cada número que contrastaba con los mapas llevaba a coordenadas vacías. Sin tierra, sin barrera conocida, sin sondas. Solo blanco.
A mediodía sonaron 2 campanadas. Llamada oficiales. No nos imitaron, pero la noticia corrió rápido. Uno de los destructores del convoy había captado algo en el sonar. Un contacto móvil bajo la barrera, paralelo a nuestra posición a unos 100 pies de profundidad. Entraba y salía, nunca claro. Los oficiales lo llamaron eco falso, pero sus caras decían otra cosa. Esa noche me ordenaron guardia continua de radio. El aire estaba cargado de estática por una tormenta que se acercaba. Entre ráfagas pillaba el pulso otra vez, débil y lejano. Lo cronometré. Los intervalos se alargaban, como si lo que fuera se alejara, pero el sonido hacía temblar todo el barco. A las 2 de la mañana el intercomunicador chasqueó. Una voz plana, casi mecánica, me mandó presentarme en la cubierta de vuelo. Sin nombre, sin rango, solo la orden. Cuando llegué, el teniente estaba en la borda, con la chaqueta desabrochada pese al frío. El aire olía más fuerte que nunca, combustible y piedra quemada. El hielo alrededor del barco brillaba débilmente en la oscuridad, líneas verdes pálidas como venas. Me dijo bajito que salíamos en 1 hora. No vuelo, dijo. Recuperación. Me dio un sobre cerrado con mi nombre mecanografiado. Me dijo que solo lo abriera si el avión no regresaba. Luego se fue hacia popa, la chaqueta ondeando. No volvió. Despegamos justo antes del amanecer. El nuevo piloto otra vez, la misma cara tranquila. Solo él, yo y el ingeniero a bordo. Cielo gris, nieve menuda que hacía el mundo infinito. Rumbo idéntico al del papel roto. Volamos en silencio casi 1 hora. Luego volvió el pulso firme y claro. Esta vez no iba por auriculares, venía del casco, profundo y pesado, al ritmo de los motores. Golpe, golpe, golpe. Lo sentí en el suelo. El ingeniero susurró que tarecían cargas de profundidad muy abajo. El piloto no contestó. El mar se abrió otra vez en ese círculo enorme de agua oscura. Los bordes echaban vapor, brillo verde bajo la superficie. El piloto dijo que bajaríamos para confirmación visual. Bajamos a apenas 50 pies. El agua ondulaba lenta, demasiado perfecta para ser viento. La brújula giró una vez y se quedó fija al norte. Algo brilló debajo, no reflejo. Una curva lisa de metal o piedra, enorme, moviéndose con la corriente. Solo alcancé a verla un segundo antes de que el piloto nos subiera. El casco gimió. Dimos 2 vueltas. El brillo de abajo latió 3 veces y se apagó. El pulso del casco paró con él. El piloto dijo bajo. Suficiente. Viró hacia casa. A la mañana siguiente el cielo sobre la barrera era de plomo. Una niebla baja convertía los barcos en sombras. La temperatura cayó en picado y la cubierta se volvió resbaladiza. El aire traía el mismo olor a metal quemado, más fuerte, como cables enfriándose. No había dormido. Los golpes en las paredes habían seguido toda la noche, constantes y pacientes, contando hasta el amanecer. Cuando subí a cubierta, ya estaban sellando escotillas y subiendo suministros a las bodegas altas. Corría el rumor de que nos íbamos antes de tiempo. El almirante había ordenado a la flota retroceder hacia mar abierto. Nadie decía por qué, pero el tono era de urgencia. Los destructores levaron anclas primero, motores rugiendo contra el hielo. Cada sonido parecía pesado, amortiguado por la niebla. Pasé por el pañuel donde habían guardado la caja. La puerta estaba encadenada. La escarcha trepaba por las juntas, aunque afuera apenas helaba. Una sola lámpara ardía encima, amarilla y débil, como si no pudiera dar más luz. No me quedé. Lo que hubiera dentro, no quería saberlo. Al mediodía el cielo se abrió un momento y vi el horizonte partido. No por luz, por sombra. Una línea larga y oscura se movía por el hielo, lenta y suave. Los hombres en cubierta también la vieron. Alguien gritó que parecía una grieta, pero se movía contra el viento. Nos quedamos helados mirando hasta que sonó la sirena y la voz por altavoces mandó a toda la tripulación bajo cubierta. En la sala de radio la estática llenaba todos los canales. El pulso había vuelto, más fuerte que nunca. Llenaba el espacio como un latido. Bajé el volumen, pero seguía llegando por la cubierta, por los mamparos, por mi pecho.
El ingeniero entró pálido y dijo que los motores se paraban sin motivo. Intentó contactar con el puente, pero ninguna línea funcionaba. La voz del almirante llegó débil entre la estática. Una sola frase repetida: todos los buques retrocedan a formación. Luego, nada. De vuelta pasamos sobre grietas abiertas donde salía vapor como aliendo. El olor nos siguió millas. Cuando aterrizamos nadie nos esperaba en cubierta. El barco parecía distinto. Luces más tenues, grúas paradas. Los oficiales habían desaparecido. Solo quedaban algunos marineros moviéndose en silencio, mirando al suelo. El piloto se fue sin decir palabra hacia las cubiertas bajas donde habían trabajado los hombres callados. Yo volví a mi puesto y anoté todo el vuelo. Cada minuto. Cada conteo de pulso. Luego abrí el sobre. Dentro había una sola línea mecanografiada. No escuches de noche. La leí 2 veces. No tenía sentido hasta que noté el golpeteo suave en el mamparo de al lado. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. 9. Apagué la radio. El sonido siguió. Ahí supe que lo que habíamos encontrado no se había quedado atrás. Nos había seguido a casa. La cubierta se inclinó. Algo nos golpeó desde abajo, un empujón lento y pesado que hizo saltar los instrumentos. El casco gimió como si lo tiraran hacia abajo. Cogí los auriculares y busqué la banda de emergencia. Lo que salió no era ningún indicativo conocido, solo una voz susurrando en ráfagas cortas, 3 palabras una y otra vez al ritmo del pulso. Solo entendí una: abajo. Las luces parpadearon y se apagaron. La radio murió. Por un momento solo se oía el barco crujir en la oscuridad. Luego empezó una vibración profunda desde las planchas del suelo. Constante, baja, casi mecánica. El ingeniero gritó que parecía lavado de hélices, pero demasiado lento, demasiado pesado. Sentíamos que giraba debajo. La orden fue abandonar a los botes salvavidas, pero nadie se movió. Sabíamos que no había dónde huir. El hielo empezó a rajarse alrededor del casco, líneas que se abrían en simetría perfecta, brillando verde tenue en la niebla. Parecía vivo, venas bajo la piel. El pulso subió hasta que ya no era sonido, era presión en la cabeza, un latido que hacía difícil respirar. Cuando llegó la primera explosión, no fue nuestra. Uno de los destructores de babor disparó una carga de profundidad. El estampido retumbó por el hielo como trueno. El pulso se detuvo un segundo y volvió más rápido, ahora enfadado. La proa del destructor se levantó recta, quedó colgando y cayó como plomo. Una columna de vapor salió disparada a donde se hundió. La flota abrió fuego, obuses estallando contra el hielo, ecos en la niebla. En el puente, el almirante dio una última orden por los altavoces: detonad las cargas de prueba y retrocedan a mar abierto. Habíamos colocado una línea de explosivos experimentales al sur de la barrera para probar su estabilidad a bajas temperaturas. Nadie pensó que los usaríamos de verdad. Sentí la cubierta temblar cuando las cargas estallaron una tras otra. Cada explosión convertía la niebla en blanco cegador. El pulso se quebró. Se deshizo en ráfagas cortas que se apagaban como señales muriendo. La vibración bajo el casco se paró. Por un momento creímos que había terminado. Entonces el hielo se levantó. Una ola de agua negra más alta que los mástiles avanzó sin ruido. El barco subió, gimió y cayó de golpe. Los motores chillaron. La radio volvió a la vida un instante, soltando fragmentos de palabras, coordenadas, rumbos. Una frase repetida por todas las voces: se está abriendo. Lo último que vi antes de que la niebla lo tragara todo fue el horizonte partiéndose. No se rompía, se abría en limpio, como si alguien hubiera trazado una línea en el mundo y la empujara desde abajo. La luz verde salió más fuerte que el sol. No recuerdo el resto. Solo el sonido, los mismos 3 golpes que llevaba semanas oyendo, martillando dentro de mi cráneo hasta que todo se volvió negro. Cuando desperté, la luz verde había desaparecido. En su lugar había un resplandor azul tenue que parecía salir del hielo mismo. El barco seguía escorado un poco. No oía los motores, solo el gemido suave del metal enfriándose. Me dolía la cabeza y sabía a hierro en la boca. Me puse de pie y subí tambaleando hacia la cubierta principal.
El aire era espeso, caliente, con olor a azufre y piedra mojada después de un rayo. Se me pegaba a la garganta. Las luces de emergencia parpadeaban. Los hombres que me cruzaban no hablaban. Algunos estaban sentados contra los mamparos mirando al suelo. Uno lloraba callado, con la parca medio arrancada. Cuando llegué a la escotilla principal, ya estaba abierta. Afuera el mundo estaba mal. La niebla se había ido, pero lo que había encima no era cielo. Arriba se extendía una cúpula baja de luz pálida, curva e infinita, como si estuviéramos dentro de una esfera hueca. El horizonte subía en vez de alejarse. El mar estaba quieto, negro como aceite, sin estrellas, sin viento, solo silencio y ese brillo azul tenue que salía de las paredes de hielo que nos rodeaban. El almirante estaba en la proa, la chaqueta bien abotonada, mirando fijo al frente. No se giró cuando me puse a su lado. Bajo la línea de flotación, formas débiles se movían, enormes, lentas, deslizándose bajo la superficie negra como sombras de barcos mucho más grandes que el nuestro. Las paredes de hielo que antes nos rodeaban habían desaparecido, sustituidas por muros lisos que se curvaban hacia afuera. Detrás, el ingeniero susurró que los instrumentos marcaban presión muy por debajo del nivel del mar, pero el aire era ligero y cálido. Dijo que no era posible, que las lecturas no coincidían con nada conocido. Recuerdo lo pequeño que sonó su voz. El almirante habló por fin, bajo y sereno. Aquí. Su tono no tenía miedo, solo resignación. Entonces volvió el pulso, más suave, constante, como algo respirando a nuestro alrededor. El agua junto a la proa empezó a ondularse y la misma luz verde subió desde abajo. Una forma emergió, una curva lisa de metal o piedra, igual que las que habíamos visto bajo el hielo. Subió despacio, sin ruido, brillando en el resplandor. La cubierta tembló cuando se acercó. Los hombres retrocedieron, armas arriba, pero nadie disparó. Una junta apareció en la superficie curva, luego otra, cruzándose en ángulo recto perfecto. Las dos líneas se abrieron hasta que un panel cuadrado se levantó. Dentro solo había luz blanca, suave y cambiante como niebla. El almirante dio un paso adelante, como atraído. Dijo algo que no entendí. Cuando llegó al borde, la luz se hizo más fuerte y vi su silueta tragada por ella. Sin ruido, sin grito, simplemente desaparecido. Los demás nos quedamos helados. La luz latió 3 veces y se apagó. El panel cuadrado se cerró, y la estructura se hundió otra vez sin una onda. El pulso se desvaneció hasta quedar solo recuerdo, un eco débil en el pecho. Estuvimos ahí lo que parecieron horas. El aire se enfrió otra vez. El brillo de arriba se apagó hasta que volvió el cielo de verdad. Gris, plano e infinito. Las paredes de hielo volvieron, aunque parecían distintas, más rotas como empujadas desde abajo. El barco gimió y se asentó como liberado de un agarre. Al anochecer los motores volvieron a enrancar. Por onda larga llegó débil la orden de reagruparse, no registrar nada y preparar salida. La voz no sonaba a ningún oficial que yo conociera. Levantamos anclas al día siguiente y pusimos rumbo norte, hacia mar abierto. El hielo se cerró detrás, borrando el camino. Nadie habló de lo que habíamos visto. Los destructores supervivientes formaron escolta cerrada, cañones apuntando día y noche. Ningún enemigo nos siguió, aunque el sonar seguía pillando ecos débiles debajo del casco, constantes, moviéndose con nosotros. Volví a la sala de radio por última vez. Habían vaciado todo el equipo de grabaciones. Las cintas desaparecidas. Mis cuadernos también. Solo quedaba la estática. Pero cuando apagué el receptor y pegué la oreja al casco, todavía lo oía débil. 3 golpes lentos. Luego silencio, como si algo muy abajo aún esperara. El almirante nunca volvió, y ningún informe volvió a mencionar su nombre. La versión oficial dijo que la misión se acortó por mal tiempo y fallos técnicos. Nos mandaron repetir eso a quien preguntara. Los expedientes se sellaron antes de llegar a puerto. La última noche antes de dejar el hielo,
Estuve en cubierta mirando el horizonte brillar verde tenue bajo las nubes. Se apagó antes del amanecer, pero yo lo sentía todavía, profundo, constante como un pulso. Pensé en la frase del sobre, no escuches de noche. Ahora lo entendía. No era advertencia, era instrucción. Algo de ese sonido no se acababa al irnos, se quedaba dentro de quien lo había oído. Llegamos al Cabo de Hornos a finales de marzo. El mar estaba en calma, y por primera vez en semanas el viento no olía a azufre. Aún así nadie celebró. Los hombres andábamos como fantasmas, haciendo simulacros en silencio. Todos los cuadernos, cintas y mapas los recogieron hombres de traje antes de atracar. Dijeron que era para archivo. Ninguno volvió. Un grupo pequeño de oficiales nos esperaba en el muelle. No llevaban insignias navales, pero sí maletines. Y hablaron a solas con el capitán tras puertas cerradas. A la mañana siguiente llegaron órdenes nuevas. Teníamos que firmar acuerdos de confidencialidad, jurando silencio sobre todos los aspectos clasificados de la expedición. La mayoría firmó sin discutir. Los pocos que no, los mandaron a otro sitio y borraron sus nombres de las listas. Algunos nos separaron de las tripulaciones y nos repartieron por bases distintas. A varios los ingresaron en hospitales con excusa de congelación o agotamiento. Al piloto del último vuelo lo perdimos de vista 2 días después de atracar. Su camastro estaba vacío antes del amanecer. Cuando pregunté, el oficial de guardia solo dijo, reubicado. Yo volví a casa poco después. Licencia con honores. Mi hoja de servicios decía servicio prolongado en zona polar. Nada más. Pero dormir nunca volvió a ser fácil. Cada cuarto silencioso parecía lleno de presión como el aire antes de una tormenta. Algunas noches me despierto con el ritmo débil del pulso. 3. Pausa. 3. Pausa. 9. Me digo que es sangre en los oídos, pero en el fondo sé que no. Años después, leí en una columna pequeña sobre una nueva serie de pruebas nucleares lejos en el Atlántico Sur. Operación Argus. Decían que era para estudiar la atmósfera alta, pero las coordenadas estaban demasiado cerca de donde nos habían dicho que nunca volviéramos. Decían que las detonaciones eran para probar la ionosfera. Yo sabía que no. Estaban enterrando algo. El mundo siguió adelante. La Antártida quedó vetada a casi todos. Oficialmente ahora es todo ciencia, estaciones de investigación, perforaciones de hielo, pero yo he visto los mapas viejos, los que nos mandaron quemar. Todavía hay zonas en blanco, sin sobrevuelos permitidos. La misma forma que vi brillar bajo el hielo está justo debajo de esas coordenadas. Nunca volví a saber del teniente. Su nombre desapareció de los registros nadales 5 años después, sin explicación. A la familia del almirante le entregaron una bandera doblada, pero no cuerpo. A veces en invierno, cuando el viento silba por los respiraderos, casi huelo otra vez ese aire a metal quemado. Cuando llega, apago la radio, desconecto la corriente y me quedo a oscuras hasta que pasa. No sé qué encontramos allí abajo. Tal vez un arma, tal vez algo más antiguo, pero sé que sigue ahí, bajo el hielo, escuchando. Han pasado más de 30 años. La mayoría de los hombres de aquella misión ya no están. Los pocos que quedamos, no hablamos. Algunos beben demasiado. Otros se mudaron a sitios tranquilos lejos del mar. Algunos todavía nos despertamos con el mismo sonido. Los médicos lo llaman tinnitus. Ellos nunca estuvieron en el hielo. He guardado una sola cosa de entonces. Una tira de metal lisa y curva que encontré encajada en el suelo del avión después del último amerizaje. Zumba débilmente si la acercas al oído. No mucho, solo lo suficiente para recordarte que es real. No se la he enseñado a nadie. A veces me pregunto si lo que vimos estaba destinado a ser encontrado. Tal vez por eso el hielo lo oculta también, porque no es para nosotros. O tal vez nunca debimos volver. Sea como sea, la verdad no se quedó enterrada. Solo se hundió más hondo, esperando. La gente dice que la Antártida es la última frontera intacta. Se equivocan. Está tocada por algo que todavía no entendemos, algo que se mueve cuando escuchamos demasiado tiempo.
Si alguien encuentra algún día este relato, no busque pruebas. Solo recuerde una cosa. Cuando el hielo empiece a latir, den media vuelta.